Ciao a tutti, come state? Hoy quería hablarles quiero hablarles de un tema muy importante, un tema que se habla bastante, un tema que lo van a encontrar en YouTube, en muchas partes, o incluso yo los digo siempre en clase, ¿no? La pregunta del día más que nada es cómo aprender un idioma, pero no solo, porque la pregunta en realidad no es esa, así, falta algo, ¿no? Como decir, cómo aprender un idioma sin hacer tanto esfuerzo, sin tener que memorizar tanto, sin estudiar tanto, ¿no? Es eso, esa es la pregunta que me persigue todos los santos días. ¿Por qué? Porque siempre quiero mejorar, al momento de enseñar, quiero siempre darles consejos, tips que los ayuden a, hacer más rápido este proceso, este aprendizaje, ¿ok? Entonces es como una pregunta un poco, polémica, podríamos decir, porque, para aprender un idioma es raro no tener que estudiar, uno puede aprender, porque, analicemos, no preparé este video, en ese sentido no tengo nada anotado, quiero que pensemos, ¿no? Cuando nosotros aprendemos un idioma, ¿qué hacemos? Uno, puede ser que lo estudiemos, ¿no? Dos, puede ser que por necesidad y obligación, entre comillas, lo aprendamos. Como por ejemplo, si yo estoy en un país en el que no sé el idioma, por ejemplo en Italia, supongamos que voy a Italia y no sé ni una palabra. Cuando vean que se repiten muchas palabras y qué sé yo, y uno tiene la necesidad de, hablar y de hacerse entender, y de entender también, va a empezar a buscar las palabras que no entiende, ¿no? Sobre todo en este momento, ahora, tenemos el celular que nos ayuda un montón, entonces es mucho más fácil. Pero vamos a tratar siempre de entender y de hacernos entender. Y entonces ahí tenemos la necesidad. Pero si no estamos en el país, ¿cómo hago para estudiar, para aprender, ¿no? Un idioma? Muchos van y empiezan a estudiar un idioma, ¿no? Lo estudian. Pero cuando estudiamos, ¿no? Porque yo también estudio, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo estudiamos? ¿No? Estudiamos de memoria, estudiamos con la práctica, estudiamos cómo. Entonces, eso es importante, ver cómo estudiar un idioma también. Yo creo que tendríamos que hacer un poquito de uno y un poquito del otro. Y hay algo más que te empuja mucho, pero mucho, que es la pasión, ¿no? Si uno tiene pasión, dedicación y amor por un idioma, te empuja mucho más que si vos tenés que decir, tengo que hacer algo, tengo que aprenderlo porque lo tengo que aprender. Si partís así, si ya empezás así, es difícil aprender un idioma porque no vas a querer, no te va a gustar y no te vas a sentar a estudiar algo que no querés. Sobre todo porque nadie te está obligando, no necesitas. No es que vos lo haces con el fin de, hacer otra cosa. Entonces, es importante tener bien un objetivo, ¿no? Y decidir cómo estudiar. Sobre todo eso, decidir cómo. Porque si yo decido no memorizar, quiere decir que me voy a tener que dedicar mucho tiempo a practicar, para que al menos me vayan quedando las cosas sin tener que aprenderme una lista, una tabla. También depende de ustedes. Obviamente, si no tienen mucha memoria, no se pueden poner a memorizar una cosa que no van a recordar jamás, ¿ok? Es importante que ustedes de a poco vayan viendo cómo aprenden eso, cómo aprenden más, cuáles son las palabras que más les quedan y por qué les quedan, esas palabras. Háganse esas preguntas, porque yo siempre que trato de darles consejos y qué sé yo, trato de, pensar en cada alumno para ver al que más le cuesta, al que menos le cuesta, qué le puedo dar para que esa persona entienda y vaya más rápido, sin tanto esfuerzo. Porque la cosa es, con esfuerzo todo vamos rápido y todo vamos bien, pero pasa que nadie quiere sentarse y estudiar todo el tiempo, todo el día, todos los días, así, ¿ok? Porque también ahí se pierde el placer, ¿no? Del idioma. Entonces, quiero dar varios consejos en general. Uno,
que lo estuve dando mucho esta semana, así que todos mis alumnos seguro ya lo saben, ya lo habrán escuchado, es convertir el idioma en nuestro, o sea, que sea nuestro, que lo tenemos que hacer nuestro. ¿Por qué? Por ejemplo, las expresiones, ¿no? Yo estuve hablando mucho estas semanas justo con mis alumnos de las expresiones nuestras en español, en este caso, ¿no? Si yo las quiero pasar al italiano, tenemos que ver bien qué expresiones pasar al italiano y cómo se pasan, ¿ok? Daba justo el ejemplo de nuestro en español, o sobre todo en Argentina usamos el igual. Es una muletilla que la podríamos traducir en, digámosla como un español más neutro, ¿no? Con un español más neutro. ¿Cómo lo diríamos? De todas formas, ¿no? Supongamos. ¿Podría tener otras traducciones, otros sinónimos? Sí. Pero si yo traduzco igual en italiano, la traducción va a ser uguale o lo stesso, ¿ok? Depende. Entonces yo tengo que tratar de entender cuál va a ser la traducción más correcta en ese momento. Por ejemplo, yo diría comunque, que justo es una muletilla también en italiano, el famoso comunque, y yo lo uso bastante, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo usaba igual en español y busqué cuál era el que le correspondía, ¿no? En este caso, comunque, ¿ok? Esta palabra la van a escuchar un montón de veces, como también habrán escuchado allora o quindi, ¿no? Tienen que empezar a ver qué dicen ustedes en español y si tiene mucho sentido, o si tiene sentido en general. En español sí, seguramente tiene sentido. Ahora, tienen que pensar, tienen que verlo como si fuesen extranjeros, como si no supiesen la lengua, el idioma, como desde afuera, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Estuvimos viendo en clase algunos ejemplos, como la palabra claro. Claro, ¿no? Sí, cuando dicen claro, sí, ¿no? Por ejemplo, es como un entendido, ¿no? Como estás entendiendo, lo estás comprendiendo. Entonces no vas a, no es que puedes decir chiaro en italiano, no se puede decir chiaro, sí, no. Chiaro quiere decir, mira, justo quiere decir que un tema, por ejemplo, es claro. Questo argomento es chiaro, por ejemplo, o questa persona es chiara. Pero al momento de decir entiendo, no puedo decir claro. Claro. Tengo que decir algo, como por ejemplo, capisco, capito, por ejemplo, ¿no? Que son, o sea, así sería la traducción correcta. Tenemos que ver qué usamos en español para después poder, pasarlas al italiano. Hoy, por ejemplo, estuvimos con el grupo PISA, estuvimos viendo diferentes oraciones, cualquiera, así, random, cualquier oración que ellos querían, traducir y estuvimos traduciendo. Diciamo, è difficile? No, è facile. Dobbiamo vedere e stare attenti allo spagnolo più neutro, e lo spagnolo più neutro ci serve tantissimo, ¿ok? Otro tip es leer, obviamente, y escribir, ¿no? Eso, bueno, pero esos son normales, leer, escribir, escuchar, mirar, ¿ok? Tratar de hablar. Pero vamos más, tratemos de ser más específicos, ¿no? Cuando yo quiero escribir, tengo que escribir, a ver, es normal que nosotros pensemos en español primero. No es algo que sería anormal que ustedes no pensaran en español y en italiano, porque si no, si pensaran en español, en italiano, perdón, quiere decir que ustedes el idioma ya lo saben, ¿ok? No puedo pensar algo que no existe, ¿ok? En mi cabeza al menos. O algo que no sé, no lo puedo pensar, ¿ok? Entonces, para pensarlo, primero lo tengo que conocer. ¿Cómo hago para conocerlo? Primero lo tengo que conocer. Quiere decir que primero no voy a hablar, primero no voy a escribir, porque no voy a tener vocabulario, no voy a tener, las herramientas necesarias para escribir o para hablar. Entonces, ¿cómo se hace? Leyendo y escuchando. Escuchar puede ser que a veces no entiendan todo, pero al menos ya empiezan así, de a poco. Si pronuncian bien, la lectura va a ser perfecta y por ende van a poder entender de a poco
los videos cada vez más. Entonces, como dice, hay una chica que se llama Lucrezia, que habla de la fase 1 y la fase 2, ¿no? La fase del silenzio e la fase attiva. La fase del silenzio, che sarebbe la fase passiva, es una fase justamente pasiva, ¿no? En la que ustedes no van a hablar, van a escuchar, van a entender y van a leer, pero no van a escribir y no van a hablar. Para eso, primero tienen que conocer el idioma, como los nenes, ¿no? Los niños, yo digo, siempre los comparo a los nenes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Los nenes, ¿cómo hacen? Primero escuchan hasta los cuantos, hasta un año, supongamos que escuchan. ¿Y qué hacen los padres para que la persona, para que el nene aprenda la palabra? Le repiten mamá, 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 ¿ok? O papá, papá, agua. ¿Ven? Ustedes tienen que hacer eso también. Repetir. Escuchar, leer. Leer, ¿saben por qué? Porque ustedes ya son grandes, justamente no son niños, entonces pueden leer. Leen, escuchan y repiten. Tienen que repetir. Es importante repetir. Porque si repito me va a quedar. Como así aprendieron cuando eran chicos. Así van a aprender también de grandes. ¿Ok? Repetir ayuda un montonazo. Si yo digo una palabra y después no la digo nunca más, me voy a olvidar, obviamente. ¿Cómo hago para acordármela? ¿Cuántas veces nos dijeron nuestros padres mamá y papá hasta que lo aprendimos? Un montón de veces. Esto lo tienen que hacer también ustedes. Escriben una oración, repítanla mínimo 10, 20 veces, 30, hasta que la puedan decir sin acordarse, ¿ok? Sin ver el texto, sin leer. Repítanla infinitas veces, hasta que puedan decirlas sin, estar leyendo. Porque eso les va a ayudar a acordarse cada vez más y a tener vocabulario sobre todo. Ustedes van a aprender el vocabulario. Entonces, no como una tabla, no como, bueno, me aprendo todos los verbos así. No, aprendan oraciones, porque las oraciones son las que más se usan, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, aprendan a preguntar cómo, qué hora es. ¿Qué ore sono? Por ejemplo, ¿qué ore sono? ¿No? En italiano se usa el plural, por ejemplo. ¿Qué ore sono? Entonces repitan, ¿qué ore sono? ¿Qué ore sono? ¿Qué ore sono? No solo acá adentro, hablen, porque les va a servir también a pronunciar después bien, ¿ok? Y sobre todo porque, bueno, se van a ir acordando más, ¿ok? Entonces repetir, repitan. Y bueno, y después con el tiempo van a empezar su cerebro automáticamente, una vez que pasa tiempo. Pasa que, bueno, una vez, no me acuerdo con quién estuve hablando mucho y también me decían, no sé si algún profesor o qué sé yo, bueno, en fin, que ahora nos acostumbramos todos nos acostumbramos a tener las cosas muy rápido, ¿no? Entonces, también, mi psicóloga era, ahora me acuerdo, queremos también resultados rápidamente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, el que te vende un curso de 2 meses y te dice, en 2 meses yo te hago hablar y vas a saber todo italiano, o en 1 año vas a saber todo el italiano, chicos, es una mentira. O sea, es mentira. Va a depender, no en este caso de los que hacen el curso, sino de ustedes, obviamente. Hay gente que tarda 6 años para llegar a un nivel A1. Hay gente que tarda 1 año para llegar a un nivel B1. Raro, pero hay gente, ¿ok? Sobre todo si viven en el lugar, mucho mejor, porque obviamente tienen la necesidad, obligación, pero sobre todo necesidad. Entonces como que se tienen que hacer entender, entonces no hay opción, puedo evitar o no puedo evitar. No puedes evitar, porque si tenés que comer, vas a tener que aprender a decir, a saludar, a pedir, a hacer esto, a hacer lo otro. Mal o bien, vas a tener que aprender. Algo vas a aprender, ¿ok? Entonces a la gente que está en Italia, que son bastantes, aprovechen y no desaprovechen, ¿ok? Entonces, repetir,
aprovechar el ambiente si están en Italia, ver cuáles son sus expresiones, ver qué les conviene, cómo aprenden, cómo estudian, ¿ok? Y armarse un objetivo. Si lo quieren realmente lo van a poder. Si lo quieren realmente lo van a poder. Otro consejo que doy, que es muy útil, útil, es hablar con gente, obviamente, del lugar. ¿Por qué? Porque eso también es como quizás estando lejos, pero queriendo hacerse entender, los va a obligar. Incluso que usen el traductor de Google. O sea, van a terminar aprendiendo una palabra, sí o sí, ¿ok? Entonces vean eso. No a todos les gustan las reglas de gramática. Yo las amo, a mí me encantan, honestamente. Pero entiendo que no todos tienen tiempo para aprenderlas, no todos tienen voluntad, ganas para aprenderlas. Entonces, lo que les aconsejo es eso, ver cómo son ustedes. Y una vez que entienden eso, aprenden y disfruten este idioma hermoso, en este caso el italiano. Así que nada, creo que superé el número límite. Así que nada, ci vediamo.